día como hoy, a los 77 años, tomó la decisión más trágica para los argentinos. Nadie podía imaginar que los periodistas íbamos a tener un trabajo extra en los albores del siglo, de tremendo impacto social, pero además como reflejo de una realidad que poco tiempo después se iba a descomponer desde el punto de vista de la política, de una forma tal que entramos en una crisis parecida a 1820, cuando el país veía que en soledad se moría Belgrano y tuvimos 3 gobernadores. En la Argentina tuvimos 3 presidentes, uno atrás de otro, porque Fernando de la Rúa, que era el presidente radical en el año 2000, y sus funcionarios, algunos de los cuales todavía ejercen política hoy en cargos muy altos, no habían escuchado el simple pedido de que le cumplieran pagándole la deuda que el Estado tenía a la Fundación Favaloro. Y sonó un disparo en el pecho, porque nadie como él sabía en qué forma y de qué manera se podía parar un corazón. Él se había dedicado a activar los corazones y había regresado triunfal de Estados Unidos, dejado todo lo que le daba el confort, el buen pasar, porque este platense de ley quería darle a la Argentina todo lo que había aprendido y organizar en el país no solamente una escuela para que otros médicos pudieran ser, como él, fundamentales en el tratamiento de operaciones cardiovasculares, sino que además quería dejar para los tiempos ese mensaje de la ciencia de un argentino que había triunfado a nivel mundial y que resignaba todo para regresar a su país. La fundación tambaleaba porque le debían dinero y porque además no había querido entrar en el juego de las coimas. Y finalmente, el gobierno miró para otro lado, los empresarios miraron para otro lado, los sindicalistas miraron para otro lado, la sociedad miró para otro lado, y el disparo se escuchó muy fuerte. Se había suicidado René Favaloro. Y ese suicidio, que tiene una explicación de todo punto de vista y que lo podemos analizar a través de 20 años de la forma en que querramos, fue un preanuncio en la carta que dejó de testimonio a la corrupción del tiempo y de la forma, que después explotó. Explotó con muertes en Plaza de Mayo, explotó con represión policial y con un presidente que se fugaba en helicóptero. Era el síntoma de la descomposición llevada al disfraz de la democracia fraudulenta, donde una vez más habían llegado en nombre de la República y de la libertad. Una vez más habían llegado los que iban a resolver los problemas de los argentinos y que simplemente cuando era jefe de gobierno de la ciudad había hecho 2 obras: las bicisendas y ponerle rejas a las plazas. Y por eso lo eligieron, primero los porteños y después todos los argentinos, presidente de la República. En aquel tiempo, y en los tiempos posteriores también, siempre hay oídos sordos para pedidos de clemencia ante un Estado que no atiende cuando el Estado está copado por aquellos que se creen que simplemente son los dueños y no se dan cuenta que son solamente habitantes provisorios. Aquel día que se mata, que se suicida a los 77 años Favaloro, pidió a los periodistas que lo tratáramos bien, que no hiciéramos un show de la muerte de él y además que no analizáramos, y prohibió todo hecho religioso o civil y simplemente que sus cenizas las tiraran en un lugar de La Pampa donde él había ejercido como médico.
sin entrar a discutir las decisiones de un suicida, era el símbolo de la impotencia. Tiempo después, un ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, mandaba a los científicos a lavar los platos. Esa Argentina, que tiene muchos representantes en la historia de la política nacional, tuvo durante el macrismo también a un responsable de salud que miró para otro lado, que dejó vencer todas las vacunas, que no atendió los hospitales y que no le importó. Y tuvo una gobernadora en Buenos Aires que dijo: yo no voy a inaugurar ningún hospital porque eso es engañar a la gente. Y en realidad tampoco inauguraron ningún hospital, y más allá de obras inconclusas durante el kirchnerismo, y más allá de este momento de pandemia y de crisis, ayer en La Matanza finalmente se puso en funcionamiento el René Favaloro. Muchas veces cortaron la cinta, es cierto, pero Alberto Fernández lo terminó. 144 camas, 14 de terapia intensiva, 6 salas de reacción y de tratamiento inmediato de urgencias, pediatría las 24 horas, guardia, en Rafael Castillo, en uno de los lugares más sensibles, más difíciles de la población en la provincia de Buenos Aires, que tenía que haberse terminado antes, y que no se terminó, simplemente porque lo había iniciado el gobierno anterior. Macri no lo hizo. Casi como lo que pasaba en el 55, porque decía Fundación Eva Perón, quemaban los colchones, y el hospital de niños más grande que iba a tener casi el mundo se transformó en un edificio abandonado que después Grosso lo dinamitó. El albergue Warnes era lo que fue vivienda para humildes, de cama caliente, dormía uno, se levantaba y dormía el otro. Había sido la estructura que Perón había hecho para el hospital de niños más grande de América. Nunca lo terminaron. Ayer también otros 4 hospitales modulares, de esos que tienen capacidades de camas y demás en 1000 metros cuadrados, uno en Mar del Plata, otro en Santa Fe, otro en Córdoba, se fueron inaugurando en un momento de profunda crisis económica, en un momento muy grave para todos. Sin embargo, se pudo hacer, porque se tomó la decisión política de hacerlo. Y entonces uno entra en los tiempos de saber y preguntarse cómo es para Gabriela Hamilton, una simple trabajadora de la salud que se puso a cuesta la guardia, porque era lo único que funcionaba durante los últimos 4 años del macrismo, en el ahora Favaloro inaugurado ayer, y resistió contra toda la presión de abandono provincial y nacional del hospital. Y esta mujer, que ayer derramaba lágrimas cuando el presidente le agradecía, se había puesto simplemente porque sentía la necesidad de estar atendiendo a la salud, se había puesto al hombro durante 4 años de prohibiciones, de proscripciones, de amenazas, de persecución, la guardia del hospital para que los más necesitados pudieran ser atendidos. Es difícil que todos entiendan esto, es muy difícil. Es muy difícil que todos puedan interpretar lo mismo, porque seguramente aparecerán diciendo: lo inauguraron 10 veces, y a lo mejor tenían razón. Pero saben una cosa, ayer se terminó. Y la verdad es que a esta altura a uno le importa saber qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. Por eso ayer, cuando hablábamos de la leche, nos indignó, porque Macri le había sacado todo el IVA a todas las clases de leche. En enero se le puso por el gobierno de Fernández IVA del 21% a las leches especiales, y ahora a esas leches especiales se las baja al 10.5%, pero a las que no pagaban, a las de los humildes, a la leche en polvo, a la leche en sachet, también se le pone el 10%
más un 10.5% de IVA. Ahora todas las leches van a pagar IVA. ¿Y saben una cosa? No es así. Y no es así porque eso de que no se va a trasladar a los precios es mentira. Lo va a pagar el consumidor. Y el consumidor más humilde, ese que no tiene en este momento de dónde agarrarse, que hace changas, que no tiene trabajo, que está desesperado porque no sabe de qué forma sostener a su familia, hay que ayudarlo con medidas generales, no solamente con ayudas directas, porque no se puede establecer situaciones de recaudación sobre los elementos de nutrición. Hay que entender esto definitivamente por los tecnócratas de economía. Y aparte, no se puede imaginar o pensar que hoy, cuando en el Salón Blanco el presidente hable de la reforma que se le quiere dar a las leyes o a la justicia, para que puedan legislarse mejor, para que tengamos funcionando de otra manera a la justicia. Yo pregunto, simplemente pregunto, ¿se aseguraron el quórum en diputados? ¿Están seguros? Porque en senadores va a pasar, porque lo presentan por senadores, va a entrar por senadores y va a pasar. ¿Se aseguraron en diputados que va a aprobarse? ¿Sabe Máximo Kirchner que es así? ¿Sabe Sergio Massa que es así? ¿Están seguros? Bueno, si están seguros, que arremetan. No sea cosa que después nos encontremos con novedades y con debates prolongados que ya iniciaron los que tienen miedo que se cambien las normas porque han sido protegidos por la justicia tal cual está, pero además la usaron. La usaron para perseguir, la usaron para conseguir objetivos, la usaron para disuadir a aquellos que los atacaban a ellos cuando les decían que eran monopólicos en el papel prensa. Es decir, hicieron todo lo que pudieron, y el problema no pasa, como decíamos ayer, por cambiar las leyes o el ordenamiento judicial, pasa por cambiar la moral de los que tienen que fallar. Hay que hacer que en el país se establezcan los juicios por jurados y que el pueblo sea el tribunal, porque ya que los jueces no son creíbles, a lo mejor el pueblo suele ser mucho mejor para poder analizar las realidades. Esos tribunales populares tienen que implementarse con urgencia para que ya no puedan seguir manipulando los jueces sentados en la poltrona de un sillón la vida de los argentinos, tal cual les parece a ellos o tal cual se les ocurre al poder político de turno. Háganlo, pongan obligatorios los tribunales populares, hagan que toda la sociedad pueda juzgar a los delincuentes en general. Claro, cuando se empiezan las cosas y no se terminan, quedan heridos en el camino. Vuelvo a preguntar, ¿están seguros que tienen el quórum del diputado? Esperemos que lo tengan, para que el debate no solamente sea un debate serio, sino que el objetivo final se logre. No nos gustaría que Fernández hoy haga un discurso en el Salón Blanco y después, otra vez, como con Vicentín, demos marcha atrás en alguna de las cosas que se propone.